Un cordial saludo, mi nombre es Jorge Velandia, estudiante de Filosofía, y este es un video para la asignatura Filosofía no occidental. En el libro África, pecado de Europa, se expone cómo la historia de África ha sido marcada por el descarrilamiento, causado por las invasiones europeas, resultando en esclavitud, expolio de tierras y costumbres y la imposición de nuevas formas de organización y trabajo inhumanas. Esta historia de explotación y deshumanización continúa hasta el presente con el robo de recursos naturales y el maltrato a los inmigrantes africanos. El texto de Introducción a la Filosofía Africana argumenta que la filosofía africana debe ser entendida no solo en términos de identidad, sino como una lucha por la supervivencia frente a la uniformidad impuesta por el pensamiento occidental. Esta lucha, dominada también como cogito de la supervivencia, permite la emergencia de una filosofía africana propia y resiliente, surgida a partir de siglos de sufrimiento y resistencia. La clave hermenéutica del cogito de la supervivencia se propone como la manera de comprender la filosofía africana en su totalidad, recreando la historia y la cultura africana para darles nueva vida. Es decir, la historia de la relación de África con Occidente se divide en 4 etapas especialmente: el comercio de esclavos, la conquista y ocupación europea, la administración colonial forzosa y el neocolonialismo actual. Este proceso histórico de aniquilación antropológica es resistido y superado mediante el cogito de la supervivencia, que sostiene y alimenta la identidad y dignidad africanas. Ahora, la negación de la humanidad del negro tiene una historia justificada por la codicia de los colonizadores, desarrollada a partir de 3 etapas sucesivas. Primero, la esclavitud histórica, que trata de que la esclavitud existía en todas las culturas desde tiempos antiguos, incluidas las sociedades cristianas medievales en Europa. Los europeos capturaban musulmanes y prisioneros de guerra como esclavos, y es claro que la esclavitud también existía en África antes de la llegada de los europeos. Segundo, el ímpetu a la esclavitud negra, que habla sobre la política que se desarrolló para alcanzar la liberación de los indígenas americanos e impulsó la esclavitud negra, ya que se llegó a considerar que los negros o africanos eran más aptos para las condiciones de trabajo en el Nuevo Mundo que incluso los blancos. Tercero, la trata de esclavos. La esclavitud evolucionó hacia la trata de esclavos como un negocio lucrativo y una fuente de mano de obra para la producción. La trata de negros se extendió durante 4 siglos y abarcó toda África. De hecho, el racismo surgió como consecuencia de la esclavitud, no al revés. Inicialmente, la esclavitud no dependía del color de piel. Los negros eran considerados más valiosos que los indígenas para el trabajo, y para la trata de negros llevó a la aniquilación antropológica de los africanos, reduciéndolos a meros objetos sin humanidad ni alma siquiera, tratados como bestias incluso y explotados todos en plantaciones durante siglos. Eso nos llevó a que la esclavitud del hombre negro fue legitimada y aceptada a pesar de algunas críticas. Solo en la segunda mitad del siglo XIX se prohibió jurídicamente la trata de negros en algunos países como Brasil, Cuba y Estados Unidos, que no la declaró ilegal sino hasta 1865, y en el 68 se concedió la ciudadanía a los negros, seguido del derecho al voto en 1870. Ahora bien, la conquista y descubrimiento de África fueron complejos y costaron muchas vidas humanas. Exploradores y misioneros europeos enfrentaron numerosas dificultades. África seguía siendo en gran medida desconocida. El filósofo Hegel reflejó esta ignorancia y desprecio en su análisis, describiendo África como una tierra cerrada al resto del mundo, habitada por pueblos considerados bárbaros y salvajes. Según Hegel, África no formaba parte de la historia universal, ya que el espíritu africano no podía producir historia ni poseía conciencia de lo absoluto, la ley o el Estado. Esta visión de Hegel, representativa de la lógica de su tiempo, excluía a África de la historia universal, considerando a los africanos incapaces de tener una religión o de mostrar movimiento y desarrollo.
La conferencia de Berlín, que se desarrolló en 1884, en la que se dividió África de colonias sin considerar las culturas y tradiciones locales, ejemplifica esta indiferencia. Aunque se reconoció la posesión del alma de los africanos y prohibió la trata de personas, se les ignoró en sus asuntos cruciales como el reparto de sus continentes. Se justificó la colonización como un medio para occidentalizarlos y civilizarlos según los estándares occidentales. Este colonialismo, por llamarlo así, duró hasta la independencia progresiva de los países africanos en el 1960. Se impulsó la cultura occidental y despreció las particularidades africanas. El negro, bajo el colonialismo, fue explotado en su propio país, en Occidente, perpetuando su indignidad y siendo sometido a una pobreza antropológica. El modo de vida africano fue desplazado violentamente por la misión civilizadora europea, pero África aún así no fue derrotada. No se dejó derrotar, mantuvo siempre su capacidad de supervivencia y demostró grandeza y proyección. Ahora, frente a lo que mencionó Hegel, por supuesto no estoy de acuerdo. Mencionemos uno de los pensamientos de Sócrates o una de sus ideas, donde él creía que fuera el único que pudiera ser filósofo. De hecho, su método filosófico que todos conocemos, denominado como mayéutica o método socrático también, se basaba en dialogar con otras personas para ayudarles a descubrir la verdad por sí mismos. Sócrates creía firmemente que todos los individuos tenían la capacidad de pensar filosóficamente, y así alcanzar la sabiduría a través del cuestionamiento y la reflexión crítica. Su objetivo era despertar la conciencia filosófica en los demás, no monopolizarla. Sócrates consideraba que el conocimiento y la sabiduría no eran posesiones exclusivas de nadie y que cualquier persona mediante la reflexión y el diálogo podía llegar a ser un filósofo. Y esto lo podemos reflejar en su famosa frase, solo sé que nada sé. Bueno, luego hablaremos sobre su autoría, pero bien, en esta se subraya su humildad intelectual y su convicción de que el conocimiento es un proceso continuo de búsqueda y de cuestionamiento. Eso por el lado de Sócrates. Recordemos un poco del pensamiento de Aristóteles, por ejemplo, donde él tampoco creía que fuera el único que pudiera ser filósofo. De hecho, fundó su propia escuela denominada el Liceo, donde enseñaba a otros, fomentaba el desarrollo del pensamiento filosófico. Aristóteles consideraba que la capacidad de filosofar estaba vinculada al uso de la razón, una facultad que todos los seres humanos poseemos. En su obra Metafísica, Aristóteles explica que todos los hombres por naturaleza desean saber y que esta búsqueda de conocimiento es una característica esencial de la humanidad. Además, su amplia obra abarca una variedad de campos como la lógica, la ética, la política, en fin, demostrando la creencia en la capacidad de la mente humana para explorar y entender múltiples aspectos de la realidad. Aristóteles creía que la filosofía en su forma más desarrollada y sistemática se originó en Grecia, aunque reconocía que el impulso de buscar conocimiento y entender el mundo es una característica universal, es decir, de toda la humanidad. Otro autor del que quisiera mencionar es Enrique Dussel, filósofo de origen argentino pero de crianza en México y conocido por su trabajo en la filosofía de la liberación. Ha abordado temas relacionados con la filosofía africana en el contexto de sus críticas al eurocentrismo y su búsqueda de una perspectiva filosófica más inclusiva y global. Dussel critica fuertemente las visiones eurocéntricas de la historia y la filosofía que han marginalizado las contribuciones de otras culturas, incluida la africana. Su enfoque se centra en reivindicar y destacar la importancia de la filosofía no occidentales, incluidas por supuesto las africanas, como componentes esenciales para una comprensión más completa y justa del pensamiento filosófico mundial. Dussel aboga por una descolonización del conocimiento filosófico, y lo cual implica reconocer y estudiar las tradiciones filosóficas que han sido históricamente marginadas o ignoradas por las filosofías occidentales dominantes. Esto incluye la filosofía africana, que ha sido subestimada por el eurocentrismo.
También promueve el diálogo intercultural como un medio para enriquecer la filosofía global. Esto implica solo estudiar las filosofías africanas en sí mismas, sino también entender cómo pueden contribuir al diálogo filosófico global y a la construcción de un mundo más inclusivo y justo. Al igual que en su crítica al eurocentrismo, Dussel también critica el impacto del colonialismo y el neocolonialismo en África y en otras partes del mundo. Reconoce cómo estas estructuras han afectado negativamente el desarrollo y el reconocimiento de las tradiciones filosóficas africanas. En resumen, Enrique Dussel aboga por una filosofía que sea más inclusiva, que reconozca y valore las contribuciones de todas las culturas y tradiciones filosóficas. Su trabajo invita a considerar las filosofías africanas como parte integral del panorama filosófico global y como un componente esencial para la construcción de un mundo más justo y equitativo. Muchas gracias.